Gracias por seguir junto a nosotros en República, y como parte de este espacio de opinión, de generación y construcción de ideas, es importante tener panel de análisis y de reflexión de estos diversos acontecimientos que se dan cotidianamente en nuestro país, y es para eso un gusto para mí saludar a Julia Evelyn Martínez, economista, docente universitaria, y también a Naida Acevedo, consultora en temas de políticas públicas. Buenos días a ambas, bienvenidas a República. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Carlos, amigas y amigos. Un saludo para todos y todas. Gracias por estar conmigo esta mañana, y vamos a tener este espacio de reflexión y de panel en función de tres temas. El primero es unas reacciones en los comentarios que nos ha ofrecido el secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad en el bloque anterior, Roberto Lorenzana, hablar también sobre el proceso de internas del FMLN, y en el tercer bloque me gustaría que tomemos el tema de los feminicidios. Creo que es importante, no solo por los casos que se han suscitado en los últimos días, es un poco el tema de la construcción y la intervención de políticas sobre este tema en particular, y también ir botando algunos mitos que se construyen en el lenguaje cotidiano sobre estos puntos. Entonces, pero me gustaría iniciar con esto, Julia Evelyn. El secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad nos ha dicho que esta gestión gubernamental ha sido una de las que ha recibido mayor cooperación internacional para efectos de programas y de proyectos que desarrolla el gobierno. Y eso me llama mucho la atención, porque dice, bueno, se obtienen fondos, el tema es cómo se ejecutan esos fondos y en función de qué temas y prioridades se utilizan esos fondos, Julia. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de ver la entrevista con el secretario técnico, y yo con todo respeto quiero manifestar que, en mi opinión, sus expresiones, sus explicaciones todavía están reflejando un estado de negación del gobierno sobre el mensaje que recibieron el 4 de marzo. Todavía creen que es un problema de comunicación, que las cosas las están haciendo de manera óptima, excelente, pero que no han sabido comunicar. E incluso, de las cosas que a mí más me ha preocupado es cuando él dice, es que no tenemos polarización política, sino que habla de un proceso de diálogo con las fuerzas de oposición, y que se logran grandes acuerdos para el país que benefician a la sociedad. Y entre estos habló, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal, que es precisamente uno de los grandes obstáculos para el crecimiento económico y para una mejor gestión pública, ¿verdad? Para incentivar la demanda y incentivar el crecimiento en el país. Esa ley de responsabilidad fiscal probablemente le beneficia a la derecha, pero perjudica a los programas sociales y a todas las necesidades que tenemos de estimular la demanda interna en el país. Y habla también como de la reforma de pensiones, esa nefasta reforma de pensiones que se consensó entre las AFP, la Arena y el FMLN, que tal vez ha mejorado temporalmente la situación de las finanzas públicas, tal vez temporalmente, pero que lo que ha hecho es institucionalizar y mantener en el largo plazo un sistema excluyente, un sistema desigual, y un sistema además de que ha incrementado las cotizaciones y ha disminuido las prestaciones por pensiones de vejez, incluyendo que muchas personas, por ejemplo, beneficiarios del decreto 100, ahora están teniendo que pagar, han visto una reducción en sus pensiones porque están pagando el 10% para el financiamiento del Fondo Solidario. Entonces, sí puede tener más cooperación, puede tener buenos, a lo mejor, resultados, porque él habla de, no, si es que estamos haciendo esto el Fomiliano, estamos haciendo la carretera la otra, pero el problema es que no entienden todavía que eso no es por lo cual la base del FMLN, los votantes históricos del FMLN y la militancia del FMLN, que en este momento también se está decantando por este movimiento Nuevas Ideas, o simplemente se está saliendo del FMLN, es lo que espera. Tanto la militancia como estos votantes, que es un término como más amplio, esperan cambios más sustanciales. Primero, esperan un reconocimiento de los errores, y después de escuchar esta intervención del secretario, yo no veo ningún reconocimiento de errores, sino que sigue creyendo que lo están haciendo
de la mejor manera, que este es el mejor gobierno, ¿verdad? Es que es increíble. Y luego necesitan que se haga ese reconocimiento de los errores, pero que no se hable en general, sino que se digan exactamente cuáles errores fueron. Este en el tema económico, y que luego se hagan rectificaciones que probablemente no puedan hacerse todas en un año, pero que sí se sienten las bases, al menos para mandar este mensaje de que este gobierno realmente quiere salirse de la inercia del neoliberalismo en el que se encuentra en este momento, siguiéndola. Pero cuando yo lo escucho decir que todo el gran desafío es mejorar los trámites, mejorar el clima de negocio, porque es un problema de confianza para que haya inversión, y luego de la inversión va a haber empleos y va a haber crecimiento y la felicidad después, a mí me parece que todavía no entendieron realmente cuáles son las bases de los orígenes de la problemática económica y social de El Salvador, pero en concreto cuál es el estado, las causas del malestar y de la frustración en esos dos puntos, en sus bases de militancia, ¿verdad? Las que en este momento no quieren votar por nuevas ideas, y en segundo lugar los simpatizantes que son votantes, ¿verdad? Que esos dos niveles, pero están totalmente en negación. Ahora bien, Neida, ¿cómo se involucra en este elemento para el análisis y la reflexión de nuestra audiencia la capacidad de evaluar y ser efectivos en la gestión de ciertos servicios públicos? Porque una de las insistencias que se le ha marcado a este gobierno ha sido, bueno, qué tan efectivo ha sido y también qué impacto genera socialmente los subsidios de la energía, del gas propano, del agua, de proveer servicios de salud, de educación pública, que es uno de los aspectos. Por un lado, se puede tener el financiamiento a través de los ingresos públicos, pero también se habla del tema de la cooperación. Y la lógica puede decir que eso se tienen que encauzar a esos aspectos, pero en la práctica, ¿cómo se puede garantizar si hay efectividad de eso que se está haciendo? Claro. Mira, quizás esta respuesta la vamos a trabajar, o esta conversación la vamos a trabajar desde dos aristas. Una, desde el funcionamiento del ciclo de políticas públicas, virtuosamente debe de funcionar, y que acá nos falta mucho en torno a terminar bien ese ciclo. O sea, normalmente se toman políticas programáticas en torno a determinadas propuestas, no necesariamente desde un enfoque participativo amplio, sino que con lo que tengas en ese momento de presupuesto, que no siempre tampoco es el mejor o el más óptimo, y para responder también de alguna manera a una agenda específica. Y esto tiene que ver también con el tema de representación de intereses y de propuestas específicas que existen alrededor de las agendas, ¿verdad? Desde esa perspectiva, si lo abordamos desde esa perspectiva, falta mucho todavía para transitar en ese círculo virtuoso de políticas públicas. Es decir, el Estado todavía no ha llegado al momento óptimo de poder llegar a los procesos de evaluación, de monitoreo y seguimiento, ni siquiera evaluación, de monitoreo y seguimiento de sus propias políticas públicas, a efecto de tener una retroalimentación que permita realmente saber si la decisión tomada en su momento está teniendo los resultados que se esperan, ¿verdad? Entonces, una reevaluación de todo ese proceso de toma de decisión que en su momento sucede es urgente, es necesaria, y no después de 4 años de gobierno. O sea, eso prácticamente queda menos de un año de gobierno. Eso se debe hacer con una periodicidad que permita reevaluar la decisión y realmente saber si está cumpliendo con el cometido de una propuesta programática y de todo un enfoque de aplicación de políticas públicas. Si lo que estamos haciendo es continuar con una inercia del modelo, que es lo que decía Julia Evelyn, entonces algo estamos haciendo mal dentro de ese ciclo de políticas públicas. Ahora vámonos a la otra arista, ¿verdad? Vámonos a la arista del enfoque de políticas que se está tomando. Si realmente creemos que enunciar el aumento de cooperación nos resuelve los problemas estructurales, creo que realmente hay que evaluar internamente qué está pasando. Por 2 razones. Una, porque no solo se trata de aumentar el caudal de cooperación. Qué bueno que El Salvador es un estado que ha aumentado su cooperación internacional, pero no solo se trata de que esta cooperación aumente, sino cómo el Estado la hace efectiva, y la puede hacer efectiva no solo a través de los mecanismos enunciados alrededor del ciclo de políticas públicas, sino a través de su propio enfoque. Es decir, cómo estoy utilizando yo esta donación, este tema de cooperación internacional en función de resolver problemas estructurales eternos en El Salvador. Y que claro, basta ir a una comunidad muy cercana
Hay programas sociales que han iniciado y que algunos de ellos evidentemente han tenido un impacto y que realmente debería ser un proceso de seguimiento mucho más sostenido, pero que todavía no logran tocar estructura. Y es normal que no toquen estructura sabiendo el corto plazo que ha pasado, 10 años. En 10 años no se puede tocar estructura, pero sí sentar las bases que lo permitan. Si empezamos a hablar de un proceso de negociación con una correlación como la que se tiene en la Asamblea Legislativa, a partir del 1 de mayo, o sea, la que se ha tenido en el periodo anterior, que simplemente esa correlación ya detuvo muchísimo del enfoque que pudiera haber podido empujar el Ejecutivo. No digamos esta correlación que empieza el 1 de mayo. Creo que hay que tomarlo en serio. Hay que realmente plantearse un debate adentro del instituto político y adentro de las instituciones públicas en función de cómo se va a generar la decisión de política o la readecuación de política con esos escenarios. Porque entonces caemos en las fotografías de ingobernabilidad que vemos y empiezan los discursos más que las acciones. Entonces, claro, el ex secretario técnico, el ahora secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad, comentaba que los periodos preelectorales y los periodos electorales tienden a polarizar el escenario. Pero si el escenario no se deja de polarizar a través del discurso, entonces, medianamente en la práctica se deben de generar mecanismos que permitan transformar y avanzar hacia la modificación que se está buscando, hacia la fotografía. Pero no pueden vivir eternamente queriendo una transformación estructural de Estado y a la par tratando de sacar el agua del bote que se te está hundiendo. Es imposible. Tienes que hacer un alto estratégico en el camino. Hacerte acompañar de personas que realmente conocen, saben, propician mecanismos de transformación y dejar esa inercia. Yo creo que ha sido muy dañino el trabajar en esta inercia y además eso es muy cultural, es muy salvadoreño, o sea, nos pasa en el día a día. Entonces, políticas públicas nos plantean hacer altos en el camino, saber qué está pasando, hacia dónde estamos enfocando, si estamos teniendo un termómetro que nos permita saber si ha sido la mejor decisión o no, y pues bueno, alrededor de eso, un enfoque y una estrategia de proyecto de nación definido. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que tomemos estos aspectos. Se ha hablado del Plan 10, pero también en la práctica hay un tema de decisiones de gobierno que pasa por la Asamblea Legislativa y que son prioridades en lo que resta del año de esta gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, y hablemos también del FMLN. Sí, regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. En este momento estamos haciendo un análisis, un panel de análisis junto a Julia Evelyn Martínez y Naida Acevedo. Y ahora viene Julia Evelyn en el bloque anterior y quiero tener esta idea antes de pasar al tema de las internas del FMLN, pero discutimos esto. En este año que queda, el gobierno ha presentado un aspecto, el Plan 10, que en 10 meses va a desarrollar o agilizar o acelerar una serie de medidas de cosas que ha venido haciendo, por lo que he entendido de lo que nos dijo un poco el secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad, pero también la semana pasada que nos acompañó la ministra de Salud. Eso, digamos, en principio lo que se ha estado mencionando a nivel comunicacional. Pero por otro lado, en la práctica, el gobierno va a requerir de apoyos, respaldos en la Asamblea Legislativa sobre decisiones claves, presupuestos, préstamos, aprobaciones de leyes, es decir, cómo se analiza financiamiento para estas medidas. Financiamiento para estas medidas. Entonces, ¿cómo se analiza? El financiamiento no lo tiene, eso se le olvidó decir al secretario, que el financiamiento para ese Plan 10 requiere transferencias de entre partidas presupuestarias y refuerzos presupuestarios, y eso en este momento no lo tienen. Pero sobre esto puntualmente quisiera señalar que aquí es donde está fallando el análisis del partido FMLN y también del gobierno, porque con ese Plan 10, con esas medidas emblemáticas, están dirigiéndose a la base de votantes del FMLN, que la gente es que está molesta porque le quitaron los subsidios, porque no hay medicinas en los hospitales, porque las escuelas están en una situación deplorable. Eso sí, pero eso es no necesariamente la gente que está afiliada al FMLN, las bases históricas, la militancia del FMLN. Entonces, ellos están con esas medidas de corte popular
popular, no quiero decir populista, sino que popular, que debía de ser la prioridad y tuvo que ser la prioridad durante todos los 9 años anteriores, están tratando de dirigirse hacia ese sector, ¿verdad? Para recuperar ese voto, porque la obsesión, me parece ahora, que tanto el FMLN como el gobierno es ganar las elecciones, no es recuperar el partido político ni el proyecto histórico del FMLN, porque a la par que el secretario manifestaba lo del plan de estas 10 medidas, paralelamente sabemos que siguen con la firma de los tratados de libre comercio que van a beneficiar únicamente al sector azucarero, que siguen con el proyecto de las zonas especiales de desarrollo para reactivar la zona oriental del país, y que son las ciudades modelo, que es una profundización del neoliberalismo en el país, y que siguen también insistiendo en los asocios público-privados que les impone el Fomilenio y la Embajada de los Estados Unidos. Entonces ahí es donde es el problema. Entonces entonces la contradicción es más bien al interior del FMLN. Ellos dicen que la contradicción está afuera, no, la contradicción la tienen ellos, porque quieren recuperar la base histórica, quieren recuperar los votos con esas medidas populares, pero al mismo tiempo continúan con la inercia neoliberal, sumándose, digamos, a esos pseudo consensos, porque no son consensos reales, sino que son falsos consensos, en donde el gobierno y el partido quedan capturados o quedan rehenes de los intereses empresariales y los intereses políticos de la derecha. Hay un asunto aquí, quiero incorporar ya el tema de las internas en el FMLN, porque ya se han inscrito y está relacionado con esto, justamente se vincula con eso, Julia Evelyn. Sí. Me gustaría escuchar a Naida en este punto, porque en principio, bueno, Gerson Martínez ya se ha inscrito, Hugo Martínez también ya lo hizo, y en la discusión aparece si es un tema del candidato que promueve la dirección del FMLN, el candidato de una perspectiva renovadora, pero si vemos más allá de eso, si vemos el árbol, más bien si vemos el bosque en lugar del árbol, hay un asunto aquí interesante, hablamos de más que de las figuras, estamos hablando de 2 proyectos, un proyecto que puede tener una lógica más sociopolítica y otro un proyecto más de carácter empresarial. ¿Se puede ver bajo esa perspectiva, Naida? Sí, bueno, en primer lugar comentar que realmente el FMLN se ha visto obligado a entrar a estas primarias, casi no solo por el ejercicio de réplica de lo que estaba sucediendo dentro del partido Arena, sino que también por lo que sucedió el 4 de marzo. Casi estaba ungido quien realmente estaba designado por la dirigencia del partido, que es Gerson Martínez, ¿verdad? Yo creo que este ejercicio de abrir tiene como 2 causas fundamentales. Una de ellas, como dijimos, lo del 4 de marzo, pero la otra, que es la de mayor peso, que tiene que ver entre el comportamiento de la dirigencia del FMLN divorciado de las bases del FMLN. Es decir, el problema ni siquiera hubiera sido que fuera un candidato único. Un candidato único puede existir en un ejercicio de consenso de todas las bases de un partido político, pero si tú no tienes el ejercicio de consenso de las bases del partido político y lo que tienes es prácticamente una colocación desde la dirigencia del partido, entonces empiezan los procesos de cuestionamiento. Prácticamente por esa razón el FMLN se vio obligado a entrar a esta lógica de primarias, y que es muy al estilo, digamos, de las democracias burguesas así reconocidas y así teorizadas, ¿verdad? Pero que en El Salvador también tiene su propia naturaleza dentro del funcionamiento del sistema político y del sistema de los partidos políticos en El Salvador. Entonces, si ponemos un poco de lupa alrededor de ello, vamos a encontrar entonces que el partido político está teniendo prácticas que de alguna forma está replicando hacia el Ejecutivo, entonces se está desnaturalizando el partido político por salvar una elección presidencial. Creo que debería nuevamente hacerse un alto en el camino. ¿Y cuál es la prioridad? Más bien ponerle énfasis al rescate de un proyecto político a través de un partido político específico, o dedicarse a una carrera en corto tiempo para tratar de mantener una presidencia. Mantener una presidencia con las condiciones con las que estamos, con un legislativo como el que se presenta a partir del 1 de mayo, con el tema presupuestario en El Salvador como está, yo no sé si le haría más daño todavía incluso al instituto político que a un proceso de acumulación que pueda empezar. Centroamérica, Latinoamérica, pero en especial Centroamérica, está viviendo procesos de acumulación popular muy interesantes. Yo no dudo que El Salvador en este periodo lo empiece nuevamente. El punto es si necesitará de un instrumento como un partido político para hacerlo o no. Entonces, si el FMLN quiere de alguna forma mantener la viñeta
de ser el partido que se enfoca en las necesidades de la población, creo que debe de empezar a leer ese tipo de mensajes, y es lo que no está pasando. Están aferrados de alguna forma a mantener la presidencia y en el Ejecutivo, y dentro de mantener esa presidencia se está entrando a una lógica de competencia en donde los dos enfoques, los dos, sea el más empresarial o el más estratégico de mediano a largo plazo, va a terminar subsumido por toda la estructura y el sistema de Estado, que es lo que ha pasado en años anteriores. O sea, ya nos pasó una década en donde vemos que el sistema sobre el cual está cimentado en la República de El Salvador, evidentemente tiene una lógica y tiene un esqueleto, es como un ser humano, o sea, el esqueleto del ser humano al fin y al cabo da como la forma sobre la cual estamos construidos. Eso es lo mismo replicable para El Salvador. Es muy difícil que una fuerza de izquierda sin acumulación, que no solo electoral, sin acumulación real en los territorios, logre generar un proyecto, así que sea Gerson o sea Hugo Martínez, dependiendo de los enfoques, necesitarán también un triple esfuerzo de apoyo del partido político para generar acumulaciones si realmente quieren o desean tocar estructura. Si no, pues vamos a tener una réplica de los 10 años anteriores, con algunos agravantes, considerando las elecciones de segundo grado que se avecinan y las correlaciones alrededor de las que... Tengo 3 minutos antes de hacer la pausa. Julia Evelyn, solo este aspecto que mencionaba Naida, me parece interesante el hecho de que un partido político como el FMLN pueda hacerse esos replanteamientos, esos análisis en función de qué quiere, un proyecto, digamos, a largo plazo, o un gobierno que puede ser para 5 años. Y en esta dinámica están dos figuras de dos personajes que en principio promueven proyectos que pueden tener diferencias, como lo analiza usted. Yo estoy convencida, no sé si me equivoco, se lo voy a plantear como una hipótesis, ¿verdad? Pero yo estoy convencida o planteo la hipótesis que realmente la candidatura de Hugo Martínez y de Gerson Martínez, detrás de eso están respondiendo a dos visiones distintas, no digo necesariamente antagónicas, pero sí distintas dentro de la dirigencia, la comisión política del FMLN. Una que es la de Gerson Martínez, y por ejemplo, creo que detrás de eso estaría tal vez Medardo, Norma, tal vez están planteando como un, no quisiera decir rescate, pero sí como una renovación del carácter histórico, del carácter popular que tradicionalmente o que originalmente tuvo el FMLN, y porque esta candidatura de Gerson no solamente responde, digamos, a la cúpula, como se ha querido hacer creer, sino que también esto responden a una demanda de algunos sectores populares, especialmente de estos sectores que están organizados a través de esta alianza social por la gobernabilidad y la democracia, ¿verdad? Entonces también hay demanda por él. Y por otra parte está siempre al interior de la comisión política y respondiendo a un sector de carácter más empresarial o a un proyecto más empresarial corporativista, está la candidatura de Hugo Martínez, apoyada públicamente por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, que ya sabemos que es el principal promotor del enfoque empresarial neoliberal dentro del partido FMLN, pues, y no solo porque él ya tiene intereses empresariales, sino que porque su visión del futuro del país, del progreso del país y del gobierno es empresarial fundamentalmente. Entonces yo sí creo que no son lo mismo, no necesariamente les decía que son antagónicos, pero son diferentes y hay que prestarle atención a estos dos proyectos, y porque de cuál al final se imponga en estas elecciones primarias va a depender si el FMLN se fortalece en las próximas elecciones como partido, como proyecto, como alternativa de izquierda, o por si del contrario se convierte y refuerza su carácter electoral, es que exclusivamente llegar a la presidencia, y por buscar la presidencia termina haciéndose el harakiri, digamos, como partido político. Perfecto, tengo que hacer una pausa y al regresar me gustaría que hablemos de unos temas que ha estado en debate en los últimos días, el tema de los feminicidios y precisiones, pero también su postura sobre esto. Regresamos. Sí, muchas gracias.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Este último bloque me gustaría aprovecharlo, Naida y Julia Evelyn, para hablar un poco del tema de los feminicidios. El caso que se ha hecho evidente fue el del asesinato de Carla Turcios, pero también está el caso de Carla Ayala y otra serie de casos en donde se está observando una expresión, una manifestación, un patrón de feminicidios. En el caso de Carla Turcios, el fiscal mencionaba que acusaban a su pareja, a Mario Hueso, como feminicidio agravado. Pero alrededor de esto es importante una lectura, un análisis de esto, porque se hace combinaciones y se utilizan términos que no corresponden a esto. Y es una manifestación también sociocultural de una expresión patriarcal. Y hay que decirlo de esta manera, porque así son las cosas. Pero me gustaría tener su análisis sobre este caso en particular y cómo también la construcción de medios de comunicación, de expresiones de opinión pública, de expresiones sociales al respecto. Sí, bueno, en primer lugar solidarizarme con Angélica Cárcamo y su familia, que esta mañana también nos anunciaba el feminicidio de una prima de ella en redes sociales, también a manos de su pareja, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay también como elementos contundentes que trabajar dentro de la sociedad salvadoreña. Tenemos casos emblemáticos y que han podido salir a la luz pública, como el caso de Carla Ayala, de Carla Turcios, la periodista, ¿verdad? Sin embargo, los asesinatos hacia mujeres por el mero hecho de ese sentimiento de superioridad del hombre sobre la mujer ocurre diariamente, ocurren todos los días y cada vez más las estadísticas reflejan aumentos de ellos. Es decir, hay un comportamiento cultural en la población salvadoreña que está diciendo que definitivamente el problema va más allá del endurecimiento de las leyes, que el problema va mucho más allá y es más profundo que poner 2 o 3 casos emblemáticos. Es decir, tenemos un problema de Estado, tenemos un problema en donde socialmente y culturalmente hay un comportamiento de odio. Hablábamos fuera de cámara con Julia Evelyn de lo importante de la salud mental en El Salvador, y no solo de la salud mental, que además que ha quedado relegada. Es decir, si hay mayor cooperación internacional, la cooperación, por ejemplo, debería destinarse a ese tipo de rubros. Necesitamos salud mental, necesitamos afianzar mucho mejor los mecanismos de educación que transformen esa lógica y comportamiento. En días anteriores, por ejemplo, estaba en zona rural y es impresionante la marcada tendencia de las divisiones del trabajo, pero no solo eso, sino que también del comportamiento en cuanto a la relación de poder en los hogares. Y pasa en la zona rural y pasa en la zona urbana, pasa en todos lados, ¿verdad? Entonces hay un comportamiento cultural al cual hay que ponerle lupa. Hablamos de mayor cooperación internacional, a ese tipo de cosas hay que centrarse. Hablamos de partidos políticos, los partidos políticos deberían de estar pronunciándose, y no solo pronunciándose, trabajando directamente por este tipo de problemáticas, que son las que deben de llamar y son las que deben de llenar la agenda de este tipo de institutos, de los partidos políticos, también de las instituciones de Estado. Me llama poderosamente la atención y enhorabuena, porque es la función del Estado, como de manera ágil la Policía Nacional Civil junto con la Fiscalía General de la República pudo encontrar a la persona implicada, por ahora, ¿verdad?, del asesinato, del feminicidio directo expreso de Carla Turcios. No obstante a ello, Carla Ayala, que es un agente de esta institución, todavía está sobre la sombra, o sea, está realmente con una nube que cubre todo lo que allá adentro puede estar pasando. Es un problema estructural, institucional, social, que realmente debe tocarse desde todas esas aristas posibles y por haber. Sí, Julia. Yo creo, bueno, sobre lo que decía Naida al final, como la rapidez, la celeridad, digamos, la agilidad con la cual se descubre este último feminicidio, sobre todo por la cobertura mediática y por el hecho de que esta compañera trabajaba en un medio de comunicación fundamental, que son de los que forman opinión pública, obligó a las autoridades a actuar rápidamente y usar todos los medios, ¿verdad?, científicos que están a su disposición para, yo creo que en menos de una semana ya tienen resuelto esto. Sí. Entonces, lo que nos dice es que cuando se quiere hacer las cosas, se puede hacer con los recursos que existen. Pero en el caso de la gente, Carla Ayala, entonces ahí la situación es que ahí no se quiere resolver el caso. Entonces, si no se quiere resolver el caso, porque ahí implica a la Policía Nacional Civil y a las personas, es decir, a la institución
instancia que es responsable de la seguridad pública del país, entonces ahí no se hace. Entonces yo creo que si se quiere, se puede. Y esto nos lleva entonces a que este incremento en los feminicidios también nos está enfrentando. También quiero decir que esto no es exclusivo de El Salvador, sino que es en toda América Latina, en el mundo entero, pero particularmente en este Triángulo Norte. Y ahora finalmente se están dando cuenta que los asesinatos de mujeres no deben ser categorizados como dentro de la ola de violencia o de los asesinatos que hay en el país, sino que merecen esta categorización especial de feminicidio, porque son asesinatos que se cometen dentro del marco de una relación desigual de poder, en donde quienes matan, quienes asesinan, son parejas, exparejas o personas que están en el ámbito de confianza de estas mujeres, y que generalmente el feminicidio no ocurre de la noche a la mañana, no es un ataque de celos, no es un ataque de ira, no es como dicen un tema pasional como lo quieren presentar los medios de comunicación, sino que está antecedido de una serie de hechos que van de menor a mayor y que terminan finalmente en el feminicidio. Entonces, mientras esto no se reconozca como un problema de carácter nacional y se asuma dentro de la política de seguridad pública, no como un tema aparte, sino que como parte transversal, ¿verdad?, de la política nacional de seguridad pública, no vamos a avanzar. Esto requiere leyes, pero no necesariamente son leyes más duras o más años de cárcel, sino que leyes que establezcan una mejor coordinación interinstitucional, un fortalecimiento del rol del ISDEMU, del rol de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía, etcétera. Necesita una mayor coordinación interinstitucional y requiere también empezar a trabajar en el tema de la prevención, porque eso no se trata solo de encontrarle, que en 2 días o en 3 días encontramos a quien asesinó a esta mujer o a la otra, sino que lo que necesitamos es, como sociedad, prevenir la violencia hacia las mujeres, porque más tarde o más temprano terminan en el feminicidio. Y eso parte de políticas, cambios en las políticas educativas, cambios en las políticas culturales, también en el tema de los medios de comunicación. Yo creo que aquí los medios de comunicación tienen que hacer también aquí no les gusta que uno les hable nada de regulación, bueno, sino que dicen que se autorregulan. Pues yo creo que estas son buenas oportunidades para autorregularse, porque los mismos medios de comunicación que en sus páginas, en sus reportajes, en los periódicos o en los programas, presentan a la mujer como un objeto sexual, así como objeto en posiciones de inferioridad, son aquellos mismos medios que después se rasgan la vestidura cuando se ve que a las mujeres se les trata con esa forma de violencia extrema y como objeto. Entonces yo creo que aquí se requiere una reflexión general, pero a mí lo que me preocupa es que si al ocurrir, veremos que en ese momento hay muchas declaraciones, ¿verdad?, que hay muchas promesas y que las cosas van a mejorar, pero después a la hora de las horas esto no se refleja en acciones concretas y cosas concretas. Por ejemplo, a mí que me diga el ministro de Justicia y Seguridad o la directora de ISDEMU o la secretaria de Inclusión Social, cuál es el porcentaje del presupuesto nacional que se dedica actualmente a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la sanción de la violencia contra las mujeres. Cuando veamos que eso tiene tanta importancia en el presupuesto y en las políticas públicas, entonces empecemos a hablar de que sí se están tomando con seriedad este fenómeno. Me quedan 2 minutos, Naydi, justamente para cerrar con ustedes. Bueno, hemos hablado que hay acciones que son predominantemente de obligatoriedad estatal de las instituciones públicas, pero también como ciudadanos, como ciudadanas, ¿cuál es parte de nuestra responsabilidad y nuestro involucramiento en este tipo de circunstancias para ir desmontando patrones y relaciones violentas que existen en la sociedad? Claro, mirarlo desde el enfoque de derechos. Yo creo que el enfoque de derechos pone en el centro a la persona en particular. Claro, algunas con mayores vulnerabilidades que otras. En este caso, las mujeres estamos teniendo un centro de entorno vulnerable tremendamente fuerte. En este enfoque hay también toda una arista de trabajo alrededor de las corresponsabilidades. Y la corresponsabilidad viene a través del trabajo de cada una
una de las personas, de las familias, de las organizaciones no gubernamentales, de las academias, entre otros, ¿verdad? O sea, cómo todas y todos nos ponemos en función de transformar la fotografía de sociedad que tenemos. Pero claro, eso parte también, en principio, desde el enfoque de derechos, de una orientación clara, segura y transformadora de la institucionalidad pública. Y aquí quería referirme justamente a la creación del Ministerio de Cultura. Yo creo que el Ministerio de Cultura debe de revestirse no solo a través del tema de la reivindicación del arte en El Salvador, que es sumamente importante, sino que transitar hacia este tipo de comportamientos culturales que tenemos. Es decir, la institucionalidad pública que ahora se crea debe de también generar todo un debate y toda una transformación desde su investidura para poder cambiar este tipo de escenarios. Por supuesto, esto va a generar otro nuevo círculo de funcionamiento en la sociedad, en donde las personas sensibilizadas, que conocen de derechos, trabajan, analizan y transforman la misma sociedad de la mano con un Estado que comprende esas dimensiones de problemas que tenemos, ¿no? Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Claro, tiene que comprenderlo. Gracias, Julia Evelyn, gracias, Naida. El tiempo se me ha agotado, pero nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir haciendo estos análisis, estas reflexiones para nuestra audiencia y para ir construyendo la opinión pública desde otras perspectivas que es importante hacerlo. Hacemos un contacto con Luis González de Cúbole para que nos comente cómo va el programa de este miércoles. Buen día, Luis, gusto de saludarte. Gracias igualmente, Carlos. Buenos días para ti, a tus panelistas también muy buenos días y obviamente a nuestros queridos televidentes. A contarles de que hoy vamos a tener un programa lindo, bonito. ¿Por qué? Porque vamos a tener visitas de profesionales y uno de los temas importantes que vamos a tratar es el divorcio legalmente, cómo tratar esta situación que muchas parejas tienen que afrontarlo. Entonces vamos a hablar sobre el divorcio. También en la parte de cocina vamos a estar aprendiendo cómo hacer un verdadero asado, porque hay momentos, Carlos, no nos vamos a engañar que tiramos la carne y nos queda como que carbón. Entonces hoy vamos a aprender realmente a hacer un asado. Bueno. Tenemos nuestros aeróbics, tenemos tantos temas. Vamos a regalar entradas también para las películas estas de Avengers, de Infinity. Así que la invitación es para que se queden. Y bueno, las estoy invitadas también para que vayamos al cine con ellas. Bueno, perfecto, Luis. Va a estar interesante entonces los temas que se van a desarrollar en Cúbole. Éxitos para ti, para todo el equipo. Y bueno, que todo salga muy bien. Un abrazo. Bueno, gracias, Luis. Gracias, Julia Evelyn. Gracias, Naida. Y ustedes, amigos, nos encontramos mañana, 6:30 en República.